Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de las redes. Bienvenidos a esta manera de iglesia virtual. La Iglesia Renacer se complace en darles la bienvenida para esta reunión que vamos a tener en este momento, en este rato donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Y me quiero referir a algunos salmos de la palabra de Dios en esta tarde. Y el Salmo 119 sería el primero que tenemos, que dice así, en el versículo 130 y el versículo 133. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermosas palabras que el salmista trae a nosotros hoy para acercarnos a esta palabra que tiene la verdad para nuestra vida. También en el Salmo 95, 6 al 8, tenemos otra palabra muy hermosa que Dios nos propone y queremos poner en el conocimiento y compartir con ustedes esta palabra. El Salmo 95, 6 al 8 dice, venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Hermosa palabra también que nos trae el salmista y nos hace mirar y proponernos el oír esta palabra que es lo principal, esta palabra que Dios dejó para guiarnos en nuestra vida. Dice, venid, adoremos, porque Él es nuestro Dios. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. También tenemos el Salmo 46, 7 al 11, que nos dice, venid ver las obras de Jehová, que hace cesar las guerras, que quiebra el arco, el arma, la lanza. Estad quietos que yo soy Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esa es una síntesis de lo que vamos a leer en este capítulo 46, que dice así, y van a encontrar algunas de las palabras que hemos dicho en este momento. Salmo 46, si tienen sus Biblias, podemos compartir y invitamos también a las personas que están viendo este programa, que no pertenecen a la iglesia, pero que Dios los está esperando con brazos abiertos para darle también esta caricia de su palabra que siempre nos conforta, nos ayuda y nos hace crecer en la vida y ver las realidades. Hoy en un mundo diferente que estamos viviendo, con esta situación que todos estamos atravesando en el mundo, creo que es hora de mirar a Dios, de levantar nuestra mirada hacia Él. Y dice el Salmo 46,
7 al 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hoy Dios te invita a que Él también sea refugio de tu vida. Dios te bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay
te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Salmo 96:8 dice: Dad a Dios la honra debida a su nombre, traigan ofrendas, vengan a su templo. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios en este culto y esta vez lo vamos a hacer mediante las ofrendas y los diezmos. También queremos invitarlos a llevar a nuestro templo en Ameguín 84, los días martes de 15 a 17, alimentos que luego son repartidos a familias necesitadas. El Señor dice que Él ama al dador alegre. Por lo tanto, en esta tarde vamos a proceder a entregar nuestras ofrendas con alegría de corazón. El Señor también nos dice que llevemos nuestros diezmos al templo y que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones sobreabundantemente. Señor,
Te damos gracias y te bendecimos porque tú has estado durante toda esta semana con nosotros, nos has provisto de lo necesario, Señor, y por eso te alabamos y glorificamos. Y queremos rogarte para que bendigas y multipliques esta ofrenda levantada en tu nombre y que mucha gente pueda llegar a conocerte mediante el obrar de nuestros hermanos en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Al contemplar
Buenas tardes, qué bueno que nos pudiste acompañar hasta aquí en esta reunión virtual. La verdad que es un gusto el poder compartir este tiempo, que gracias a Dios por lo que venimos escuchando, esperemos pronto termine y nos podemos volver a juntar en el templo. Así que bueno, queríamos agradecerte por esto y queríamos invitarte especialmente. A partir del jueves vamos a empezar a estudiar el libro de Isaías, una serie que se llama Poderoso para Salvar. Sí, Dios es poderoso para salvarte de la situación donde te encuentres. No importa cómo estés, no importa cuál sea tu circunstancia actual, Dios es poderoso para salvar y hoy sigue salvando. Así que queremos invitarte, tanto los jueves como los domingos, vamos a estudiar el libro de Isaías y vamos a tener invitados especiales que van a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Isaías en este tiempo con nosotros. Poderoso para salvar. Dios es poderoso para salvar. Así que te invitamos a que puedas sumarte e invitar a otros que creas que puedan necesitar la salvación que solo nuestro Dios puede ofrecer. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, varón soy, en el trono soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Propósito cumplido. Hoy te quiero hablar, ya llegamos al final del libro de Hechos, bueno, el cuarto viaje de Pablo a Roma. Ya no lo vimos en detalle, aunque sí pudimos estar estudiando con Fito y con Verónica acerca de todo lo que sucedió. ¿Sí? Así que bueno, si pudiste participar, tenés más o menos información al respecto. Pero hoy ya terminamos y cerramos el libro de Hechos con el final del libro de Hechos. Los últimos versículos que Lucas escribe en el libro de Hechos. ¿Y se acuerdan cuando empezamos? Empezamos leyendo Hechos 1:8, que dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Miren, de esa promesa hecha en Jerusalén a la estadía de Pablo en Roma, hasta el lugar más lejano en el mundo conocido, ahí hasta ese momento. Bueno, seguía España, pero quizás Roma como un punto icónico en la cultura de esa época, la ciudad más importante de la época, Roma, y Pablo allí, encarcelado, sí, pero ahora vamos a ver qué clase de encarcelamiento tenía. Y Pablo, desde ese momento en Hechos 1:8 hasta este momento en donde Lucas escribe así: durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos. Él mismo recibía a todos los que lo visitaban, proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor, y nadie intentó detenerlo. Sí, de la promesa hecha en el principio del libro hasta el final del libro encontramos que lo que Jesús había dicho se cumplió ya en Pablo, y lo podemos ver cumplido y hoy podemos decirlo en nosotros, porque gracias a este proceso que vivió la iglesia y que hemos estudiado en el libro de Hechos, podemos ver que hasta los lugares más lejanos de la tierra el evangelio de Jesús, a través de que habían sido capacitados por el Espíritu Santo los apóstoles, ha llegado a nosotros. Sí, a los lugares más lejanos de la tierra, así, porque las promesas de Dios se cumplen, porque Dios cumple su propósito en nosotros. Por eso te hablo de propósito cumplido. Pero lo primero que quiero decirte es que Dios no improvisa. Dios no está improvisando. Y fíjense que durante esos 2 años, y esto era lo importante, sí, que a los ojos de Lucas dice que el evangelio fue proclamado libremente en Roma. Sí, durante esos 2 años
Pablo vivió en Roma y estuvo allí predicando el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo en el último versículo se sitúa aquí y dice, durante estos 2 años Pablo estuvo en Roma. Y esto tiene un valor supremo en la predicación de Hechos. ¿Por qué? Porque no solamente que Lucas cuenta una historia, sino que está diciendo, esta promesa es cumplida aquí. Lo que Jesús había dicho que iba a suceder, sucedió. Porque Dios no improvisa, Él tiene planes para nuestra vida. ¿Se acuerdan que dijimos que era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Y casi como que Lucas nos muestra aquí, lo último de la tierra llega muy fácilmente a través de la vida de Pablo, hoy contándolo, hoy estudiándolo, porque Dios tenía un plan trazado para llegar. Y por eso cuando en el momento que se encontró Pablo con Jesús, dijo, este es mi instrumento escogido. Claro, porque realmente Pablo había sido seleccionado por Dios para llegar el Evangelio hasta los lugares más lejanos de la tierra. Miren, el programa lo había trazado el Señor resucitado en Hechos 1:8 y había sido completado con la residencia de Pablo en Roma. Claro, y ahí vemos, si nosotros leemos Hechos 1:8, vemos cómo se fue sucediendo a través de todo el libro de Hechos esa promesa hecha de Jesús, este Cristo resucitado a los discípulos, que después se ascendió, y vemos cómo en la vida de Pablo se cumple. Claro, Dios no improvisa, pero te quiero decir que esto es una proclama de victoria, y no de una victoria como diciendo voy a ganar, o que me siento hoy que estoy entusiasmado, o que yo declaro en el nombre de Jesús que algún día voy a alcanzar. No. Es algo que Jesús ya había realizado. Es una promesa cumplida. Es una proclama de victoria de algo que ya sucedió. Miren, no es lo mismo cantar victoria antes de tiempo, por más que después resultes ganando, que saborear la victoria una vez que ya la hemos conseguido. De ver y mirar para atrás el esfuerzo que costó, todo el tiempo de entrenamiento, de preparación, o de sufrimiento, como en el caso del apóstol Pablo, que atravesó un montón de cuestiones que fuimos estudiando a lo largo de todo el libro de Hechos, y todo lo que vivió, y llegó al final de su vida, y pudo decir, wow, qué bueno, tengo el propósito cumplido, alcancé la victoria. Y Lucas en el libro de Hechos dice, sí, Pablo proclamó el Evangelio libremente en Roma, promesa cumplida. Dios no improvisa, Dios lo había planeado y Dios lo cumplió. Esto es una victoria. Y fíjense que en la vida de los creyentes esto tiene que ser así. Nosotros no tenemos que cantar victoria antes de tiempo. Sí, creemos que tenemos victoria en Jesús, creemos que somos más que vencedores, pero también al final de la carrera tenemos que cantar victoria. No tenemos que cantar victoria a mitad de tiempo, no tenemos que cantar victoria antes de que termine la carrera, por más cerca de que estemos de terminarlo, sino que al final de nuestros días tenemos que cantar victoria. Porque esto es así, cuando terminamos una circunstancia, que atravesamos una enfermedad, cuando atravesamos una circunstancia difícil, un proceso que pasamos en nuestra vida, bueno, al final, ¿cómo salimos de ese proceso? Fíjense, y esto es un pasaje que a mí me encanta, porque María lo cuenta así, ¿sí? Cuando ella finalmente queda embarazada a través del Espíritu Santo y va a visitar a su prima, ella, claro, había pasado circunstancias difíciles porque ella iba a ser repudiada por la gente porque tenía un embarazo fuera del matrimonio. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder con ella? Habrá estado angustiada, seguro. Pero miren lo que dice María ahí en Lucas 1, desde el versículo 46, dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Miren, ella proclama algo a futuro. ¿Pero por qué lo proclama? Porque el poderoso me ha hecho grandes cosas. Ya lo había hecho. Grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató a las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel. Y aquí viene lo importante. Y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Él cumplió la promesa que le había hecho a los padres. Dios cumplió en María la promesa que ya había hecho muchos siglos antes. Y de esto se trata la victoria del cristiano, de que Dios no improvisa, sino que hay promesas para nosotros, para que nosotros podamos vivir en ellas. La victoria del cristiano es que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, porque Él prometió que ya era así. Ese es el plan de Dios para tu vida. Ese es el propósito cumplido de Dios en tu vida, que la palabra de Dios se cumple. Miren, quiero terminar mis días dando victoria y no hacerlo antes de tiempo. Quiero que cuando termine cada proceso de mi vida, cuando pase por circunstancias difíciles, una vez superada pueda dar gloria a Dios, porque Él me ayudó, porque Él vino a mi encuentro, porque Él vino y me sostuvo aún en medio de la dificultad. Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo en Roma, la cúspide del Evangelio, el final de Hechos. Comenzó en Jerusalén, finaliza en Roma, y aquí, iglesia, tenemos nuestro modelo. Nos corresponde a nosotros preservarlo y vivir de esta manera, porque Dios no improvisa, Él cumple su propósito en nosotros. Lo segundo que te tengo que decir es que donde hay visión, hay provisión. Donde hay visión, Dios da su provisión. Fíjense en el versículo 30 de Hechos, dice: Pablo permaneció por 2 años completos en su propia casa alquilada y recibió a todos los que fueron a verle. En primer lugar, tenemos que ver que hay una provisión de tiempo, que Pablo permaneció por 2 años completos. No sabemos bien cómo fue el tema, si parece ser que estaba esperando a los acusadores que nunca llegaron a Roma, porque en el juicio romano tenían que acusarlo sí o sí. Si no estaban los acusadores, el juicio no se podía llevar a cabo, porque no había quien declarara en contra de Pablo en este caso, ¿sí? Pero la verdad es que eso dio lugar a que Pablo pudiera permanecer por 2 años en Roma. Y durante esos 2 años Pablo predicó y Dios le dio un lugar donde asentarse para cumplir su misión. Donde hay visión, donde hay un propósito, Dios da de su provisión para que ese propósito se lleve a cabo. En segundo lugar, podemos ver que Pablo permaneció en su propia casa alquilada y recibió a todos los que fueron a verle. ¿Sí? Básicamente lo que hizo Pablo fue pagarse sus gastos, ¿sí? No es que lo sostenía ni el Estado ni otro funcionario, sino que Pablo se pagó sus propios gastos. Y uno podría aquí acudir a que por ahí la iglesia misma lo sostenía. Lo cierto que ya sé, porque Pablo no trabajaba, o por ahí Pablo tenía algunos ahorros, no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí Lucas dice es que no dependía del Estado. Cuando hay visión, Dios da de su provisión. Pablo se sostuvo ahí donde vivió esos 2 años de tiempo que Dios le dio en ese lugar. Pablo tuvo los recursos para hacerlo porque Pablo tenía muy en claro lo que tenía que hacer. Así que Dios le dio un lugar, Dios le dio un tiempo y le dio los recursos para estar en ese lugar. Pero finalmente, provisto el lugar y los recursos, él solo se abocó a la tarea que tenía que cumplir. Claro, él tenía que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y estaba en Roma, tenía el lugar, tenía el tiempo para hacerlo porque Dios le había provisto. Entonces él solo se abocó a la tarea. Donde hay visión, hay provisión de Dios. Siempre que tenemos un propósito en claro y vamos corriendo en pos de ello, Dios da de su provisión. Nos gozamos en el Señor porque aún en este tiempo de cuarentena, como iglesia estamos pudiendo ayudar, estamos pudiendo dar al que necesita. Y Dios provee mucho más abundantemente de lo que nosotros nos proponemos hacer. Y cuanto más damos, más recibimos para dar.
Y damos gloria a Dios por esto, porque tenemos una visión clara, que es la de ayudar a otro, que es la de dar a otro. Y como está esa visión, Dios envía su provisión. Gracias a todos los que están colaborando con esto, porque realmente es lo que tenemos que hacer, poder ayudar al necesitado. Esta es la visión de la iglesia, poder suplir la necesidad de aquel que le falta. Sí, hay muchos que le falta salvación. Pablo tenía en cuenta esto y por eso predicaba, y Dios le dio un lugar, Dios le dio el tiempo, Dios le dio los recursos para predicar. Y así nosotros y cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida, que es de predicar el evangelio a aquel que lo necesita. Bueno, Dios te está proveyendo de recursos para que puedas hacerlo. Confía en Dios, abocate al propósito de Dios y Él te va a proveer mucho más abundantemente de lo que vos crees. Porque ¿sabes qué? Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Claro, porque donde no hay visión, los recursos se malgastan. Los recursos se van para cualquier lado. En cambio, donde hay visión, donde hay un objetivo claro, todos los recursos van direccionados hacia ese lugar. Y entonces se produce una multiplicación. Eso es lo que sucedió con aquella historia de la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan ese niño que tenía 5 panes y 2 peces? Y de repente Jesús oró y alimentó una multitud y sobró. ¿Por qué? Porque hubo una provisión y bien direccionada se produjo una multiplicación sobrenatural. Esto es lo que sucede en la vida de aquel que vive en el propósito de Dios. Jesús vivió en el propósito de Dios, dio su vida, venció la muerte porque era el propósito de su vida. Pablo estaba dando su vida por predicar el evangelio y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, el que lo llama es fiel y así lo hará. Esto quiere decir que hay promesa de Dios para tu vida, de que si vos respondés al llamado de Dios, Él te va a dar todo lo que necesites para que puedas realizar, para que Él pueda realizar su obra en tu vida y puedas alcanzar a muchos con el amor de Dios. Y finalmente, y como cúspide de este relato de Hechos, te tengo que decir que Jesús es Señor. Sí, Jesús es Señor. Señor, Él no improvisa, Él trazó un plan y lo cumplió a través de la vida de los apóstoles, de la iglesia y de Pablo. Dios dio su visión y envió su provisión. Finalmente, porque todo es hecho según la voluntad del Señor. Jesús es Señor. Resueltamente, dice el versículo 31, y sin impedimento estuvo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Resueltamente estuvo predicando. Él no anduvo con rodeos, él predicaba y predicaba todo el tiempo. La palabra resueltamente significa que Pablo disfrutaba de completa libertad para predicar. Miren, el Estado romano podía ponerle ciertas barreras para predicar, pero no. Aquí lo que indica Lucas es que resueltamente nadie le ponía barreras a Pablo para predicar. Pablo predicaba todo el tiempo y es más, gente lo iba a ver y nadie era impedido de ir a ver a Pablo y que Pablo le enseñara, que Pablo le predicara. ¿Sí? Esto es lo que hace Jesús, esto es lo que Dios hace porque Él es soberano. Porque Él está sobre los reyes, Él está sobre los principados, sobre las potestades, Él está sobre los presidentes, Él está sobre las cuarentenas, sobre el coronavirus, sobre las enfermedades. Él es el Señor. Y cuando hay un propósito en tu vida y Él lo quiere cumplir, lo cumple porque Él es Señor, porque Él manda por sobre todas las cosas. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Su palabra es eterna y es la autoridad absoluta de todo lo que sucede en la tierra y en los cielos. Él es Señor, Jesús es Señor. Y significa que simplemente cuando Él puso sus ojos en vos, Él te eligió, Él buscó este momento para hablarte y Él decidió darte un propósito desde antes que nacieras, Él lo va a cumplir. Él es Señor. Miren, existen dos cláusulas en esto que estuvimos leyendo recién en el versículo 31, que es predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Predicando el reino de Dios. El reino de Dios es que
Es que básicamente son sinónimos, ¿no? El reino de Dios y el Señor Jesucristo es que hay un reino y hay un Señor, hay un rey que domina sobre ese reino. Estas dos cláusulas nos llevan a ver de que este Señor es soberano. Y fíjense que estas dos cláusulas nos hablan de que este reino en donde es Señor Jesucristo va en contra o es diferente al reino de ese momento, que era Roma. Roma decía que el César era Señor. Sin embargo, aquí Lucas nos dice Jesucristo es el Señor. Claro, Lucas no solamente lo escribe porque se le ocurrió decir Jesús es Señor, sino que enfrenta la cultura de esa época, enfrenta las potestades de esa época, enfrenta los poderes de esa época. Y dice Jesús es Señor, y por ende lo que estaba diciendo, no el César. El César no es Señor, Jesús es el Señor. Pablo predica el reino de Dios y que Jesucristo es el Señor. Y nadie le pone impedimentos porque Él es Señor. Jesús es Señor. Y cuando Él quiere llevar a cabo su obra, la lleva a cabo porque Él es soberano por sobre todas las cosas. Él estaba diciendo esto a la cultura romana, pero también le estaba diciendo esto a los judíos. Que Jesús era el Mesías esperado, era Dios. Era aquel que venía a poner el fin a la promesa del Mesías porque Él venía a encarnar al Dios en la tierra. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas le habla a los romanos, a la cultura romana, pero también le habla a los judíos. Y le dice, Jesús es el Señor. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos. ¿Sí? Y sin impedimento quiere decir que no hay nadie que pueda detener la obra de Jesús. Que no hay nadie que pueda detener la obra de avance del Evangelio de Jesucristo. Que no hay nadie que pueda detener su palabra. Qué maravilloso que es esto, porque ponemos la confianza no en un gobierno que puede pasar, no ponemos la confianza en algo que se nos ocurrió o en un sentimiento, sino que la ponemos en aquel que es Señor absoluto de toda la historia y que va a cumplir su propósito en nosotros, que no improvisa, que donde Él pone su propósito y da visión, envía su provisión para que se cumpla, pero por sobre todas las cosas, que es Señor. Proverbios 16, 3 y 4 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, porque Él es Señor. Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Sabes por qué? Porque Filipenses, finalmente escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué conclusión sacamos de Hechos entonces? Que Dios cumple sus propósitos. Aquí en el libro de Hechos vimos toda la conformación de la iglesia y cómo llegamos a este punto con Pablo en Roma, Dios cumpliendo su propósito. En la iglesia, en Pablo, en Pedro, en los demás apóstoles, pero también en el mundo, proclamando el Evangelio a los gentiles para que alcancen salvación, porque Dios no improvisa. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Dios, donde puso ese plan, donde Dios te mostró ese plan, esa visión, Dios te va a dar de su provisión para que eso sea cumplido, porque Él es Señor. Jesús es Señor, Él es Señor de la historia. Te invito a que confíes tu vida en los planes y en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque vos, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, vos cumplís tu propósito en nosotros y por eso te damos gracias, porque vemos que no improvisaste, que los mismos que nos hablaste mucho tiempo antes, Señor, eso vas cumpliendo en nuestros días. Gracias, Señor, porque también donde vos nos diste esa visión, nos mostraste cuál era el camino a seguir, nos has provisto de todo lo que necesitamos para llevar a cabo tu tarea, porque vos sos Señor, y de esto se trata toda la historia, de que te reconozcamos como Señor, de que podamos reconocer de que vos sos el Dios de la historia. Gracias, Señor Jesús,
porque has vencido las potestades y sos un nombre sobre todo nombre ahora, ante el cual toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y te quiero invitar que si todavía no has reconocido que Jesús es Señor en tu vida y no le has entregado tu vida, puedas hacerlo. Ahí en el lugar donde estás, puedas decir, Señor, Jesús, yo quiero reconocer que vos sos Señor. No estoy en control de mi vida, no estoy en control de mis circunstancias, pero yo sé que vos podés, ahora puedo confiar de que vos podés bendecirme en este tiempo. Por eso te entrego mi vida. Decile con tus palabras y entregale tu vida al Señor. Confiale tu vida al Señor y Él te va a bendecir. Él no improvisa, Él cumple sus propósitos. Dios te bendiga. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Dios cumple sus propósitos. Qué bueno es saber de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que hay esperanza en Él y de que Él nos ama. Así que si entregaste tu vida al Señor en este tiempo, sería bueno que nos contactes ahí por el chat o por el WhatsApp o por Facebook, que nos mandes un mensaje privado y ahí vamos a poder estar respondiendo a tus inquietudes y también podemos acompañarte en esta decisión que has tomado. Por lo demás, te agradecemos por poder conectarte. Te vamos a dejar con unos anuncios ahí, unas imágenes al final del video, así que te pido que no te desconectes hasta el último momento. Te invitamos tanto el miércoles como el sábado a actividades especiales que tenemos a través de Zoom por ahora, pero queremos invitarte, queremos que seas parte. La iglesia es una familia y queremos que todos sean parte. Así que muchas gracias por estar en este tiempo. Dios te bendiga y que tengas una muy buena semana. Y yo, barro soy, en el tú no estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.